Tenemos que repensar nuestra visión de la historia. El siguiente texto lo tomo de una investigación hecha por doña Estefanía Salgado, La crueldad y tiranía en la conquista de Honduras en el siglo XVI. Tenemos que reconsiderar la historia sobre el trato de los indígenas en el proceso de la conquista en Honduras, porque es una historia que no se presenta con total franqueza. En la escuela primaria y secundaria en Honduras enseñan una parte de la historia de hechos fragmentados sobre la conquista pacífica del territorio hondureño. En mi caso personal recuerdo claramente para la clase de Historia de Honduras, como parte de una asignatura tuve que hacer un álbum cívico por muchos años a nivel de primaria y explicar sobre la biografía de los principales próceres que formaron la identidad hondureña y la importancia de cada uno de ellos en la historia de Honduras. Y en el álbum estaba incluida una estampa de Cristóbal Colón. Todavía se incluye a Cristóbal Colón por ser considerado como uno de los personajes más importantes y se enseña que gracias a él Honduras fue descubierta y por lo tanto es un héroe al que debemos respetar y admirar. Pero un día decidí no incluirlo en mi álbum, ya que el 12 de octubre de 1997, el día que se celebra el Día de la Raza en Honduras, presencié cuando iba rumbo a la escuela una protesta en la calle, un grupo indígena destruyendo la estatua de Cristóbal Colón ubicada en Tegucigalpa. Muchos de los periódicos denunciaban el acto como vandálico, pero después de ver la protesta, supe que existía otra historia sobre Cristóbal Colón. Una historia que mis profesores no me habían enseñado, ya que se nos enseña que los conquistadores trajeron prosperidad y desarrollo con su llegada. Leyendo la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita por el padre Bartolomé de las Casas, la quinta carta de relación escrita por Hernán Cortés al emperador Carlos V y la carta de Cristóbal Colón a Luis de Santángel como parte de mis estudios de maestría en la clase de literatura colonial, pude llegar a entender que los indígenas no destruyeron la estatua de Cristóbal Colón como un acto vandálico, sino que fue por el sufrimiento que representaba la estatua de un conquistador debido a todo el daño irreversible que se les causó a los grupos indígenas hondureños por siglos. La historia de la conquista de Honduras es contada desde la perspectiva de los españoles, la cual aprendí sin hacer muchas preguntas por ser descrita de una manera muy pacífica. Incluso se nos decía que los indígenas intercambiaban el oro voluntariamente por objetos que los españoles les entregaban y que evidentemente sí existió una resistencia indígena. Y el protagonista de la resistencia fue el cacique Lempira, que luchó en contra de los españoles. Pero esa historia que se me había contado era incompleta, porque si la historia fuese contada desde el punto de vista de los indígenas, tendríamos una historia distinta, una historia llena de dolor y de innumerables episodios de crueldad y tiranía. Si la historia fuese contada por los indígenas, no se minimizaría en su totalidad las crueldades y las tiranías a las que fueron expuestos los indígenas en Honduras. El exdirector del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Fernando Cruz, en el prólogo del libro Los Lencas en Honduras en el siglo XVI, de Anne Chapman, refiriéndose al tema del conocimiento general de los hondureños sobre los grupos indígenas y la época de la conquista, explica: el conocimiento generalizado entre los hondureños de cierta educación acerca de aquella época y de los indios contemporáneos se concreta en una serie de imágenes desdibujadas e inconexas, la mayoría de las veces simbolizadas por una serie de vocablos. Los mayas, Copán, los lencas, Lempira por supuesto, los chorotegas. Pero no existe una idea adecuada de qué relaciones histórico-geográficas había entre los indios de la época, ni cómo eran sus modos de vida, ni qué consecuencias acarreó para su existencia la conquista española. Están todos invitados a visitar mi página de YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante, con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe.